Perfecto. Muchas gracias. Buenas noches, estimada Mabel, y con todos les doy la bienvenida a este webinar. Es un gusto poder estar aquí con ustedes en esta sesión para compartirles un poco acerca de las buenas prácticas agrícolas. Me gustaría que para que esto sea un poquito más dinámico, nos puedan ahí ir colocando en el chat desde donde nos saludan, así como menciona Luis, que es desde Quinindé. Nos gustaría conocer un poquito más también el cultivo en el que están ustedes vinculados para saber las personas de qué área nomás estamos participando. Entonces, antes de empezar y mientras vamos leyendo el chat, me gustaría iniciar esta sesión colocando una parte en la cual me gustaría que ustedes compartan conmigo qué es para ustedes las buenas prácticas agrícolas. Entonces, para esto yo les voy a colocar en el chat del Zoom un link. Muy bien, Puerto Viejo, Sangolquí. Colóquenme ahí también su área o su rubro, si es que están en algún cultivo. Así podemos ir dando ejemplos específicos de los diferentes cultivos. Muy bien, de almacenes agropecuarios. Excelente. Entonces les voy a colocar en el chat un link para que ustedes ahí, por favor, me ayuden respondiendo esta pregunta para poder identificar. A ver, vamos a seguir admitiendo. Ayúdenme respondiendo esta pregunta. ¿Qué son las buenas prácticas agrícolas? Ustedes se inscribieron a este webinar ansiosos quizás por poder conocer un poco más de las buenas prácticas agrícolas, pero ¿cuál es su concepto hasta ahora de las buenas prácticas agrícolas? ¿Quién me puede ir respondiendo esto? Pueden colocar ahí, normalmente cuando le dan clic en el chat, en el link que les compartí, les va a aparecer un área en donde ustedes van a tener que responder esta pregunta. ¿Quién me ayuda respondiendo esta pregunta? Si pueden colocar ahí en el link, buenísimo. Y si es que hay alguien que quiera abrir su micrófono, también. Tenemos el cultivo de maíz orgánico. Muy bien. Ya tenemos unas respuestas por aquí. Muchísimas gracias a la persona. Les recuerdo que esto es anónimo, ¿verdad? La respuesta. Vemos por aquí que una de las respuestas es: ¿qué son las buenas prácticas agrícolas? Ustedes responden una serie de actividades y prácticas aplicadas a la producción agrícola encaminadas a asegurar la calidad del producto entregado al consumidor. Muy bien, me gusta ese concepto, mejorar prácticas para mejorar el rendimiento de los cultivos. También todas las prácticas agrícolas que nosotros vamos a ir chequeando en esta pequeña sesión, vamos a ir identificando la respuesta a esta pregunta. ¿Qué son las buenas prácticas agrícolas? ¿Alguien más que quizás desee participar? Por aquí Cristian Castro también nos responde: un conjunto de normas o técnicas aplicadas a la producción de alimentos. Muy bien. Y finalmente, para ya ir cerrando esta pregunta, una serie de métodos que debemos seguir para obtener un producto de calidad y a la vez mantener nuestra salud. Me gusta esa respuesta. Es un sistema de verificación que garantiza la inocuidad del producto, el bienestar del trabajador y del ambiente. Excelente. Es un sistema de verificación del cumplimiento de normas en cuanto a prácticas agrícolas. Muy bien, les agradezco muchísimo por participar en esta primera parte del webinar y me gustaría poder ir compartiendo con ustedes un poco acerca de todo lo que es las buenas prácticas agrícolas. Si bien es cierto, muchas veces a lo largo de sus carreras profesionales, sus negocios, quizás por aquí podemos ver en el chat que hay diferentes áreas en las cuales ustedes están vinculados, ¿verdad? Pero cuando nosotros hablamos de buenas prácticas agrícolas y de la importancia de aplicar estas buenas prácticas agrícolas, primero me gustaría empezar dándoles esta frase. Las ideas son fáciles, son sencillas. Todos tenemos ideas, todos tenemos un sinnúmero de sueños. Quizás si es que usted es productor, tiene un sinnúmero de ganas de mejorar la rentabilidad, por ahí leía. Hay diferentes ideas,
Quizás lo difícil, como dice Kawasaki, implementarlas es lo difícil. Entonces, yo quiero dejarlos en esta primera parte de la sesión con esto. Quizás la implementación puede ser difícil, pero no imposible. Por lo tanto, yo deseo compartirles algunos datos estadísticos en los cuales muchas veces quizás nosotros en el día a día hemos visto en las noticias, pero según la Organización Mundial de la Salud y la ONU para la Alimentación y la Agricultura, 6.600 millones de casos de enfermedades son transmitidas por alimentos que no han sido inocuos. Y dentro de esos 600 millones de casos, 420.000 existen 420.000 muertes anuales a causa de la ingesta de alimentos contaminados por cualquier tipo de organismo o microorganismo. Y de esos 420.000 muertes, 125.000 son niños. Entonces, ingerir alimentos producidos bajo un proceso quizás no tan amigable con la salud del consumidor, es lo que quizás también nos lleva a cuestionarnos acerca de lo que es las buenas prácticas agrícolas. Y yo les preguntaba, porque las buenas prácticas agrícolas en nuestro país, tengo entendido que quizás hay personas de otros países, pero en nuestro país, en Ecuador, las buenas prácticas agrícolas, dentro del Ministerio de Agricultura hay lo que es agrocalidad. Y agrocalidad es el ente que regula las buenas prácticas agrícolas y por ende, cuando yo hablo de buenas prácticas agrícolas, hablo de un conjunto de principios, normas, recomendaciones técnicas. Siempre debemos ir vinculando a la parte técnica porque todos estos principios y regulaciones nos permiten vincular la información que nosotros podemos tener de todos nuestros diferentes cultivos. Veo que hay maíz, banano, plátano, papa, ¿verdad? Diferentes cultivos, pero siempre pensando en la producción, en el procesamiento, en el transporte de los alimentos. Y las buenas prácticas agrícolas están orientadas a asegurar la protección, la higiene, la salud y seguridad y sobre todo el medio ambiente. Entonces, cuando yo hablo de buenas prácticas agrícolas, es la implementación de diferentes métodos, de diferentes prácticas que me permiten ser más amigables con la salud del consumidor, con el medio ambiente, con la higiene de los trabajadores y todo esto se va enlazando. Imagínense un engranaje. Entonces, todas estas prácticas se van haciendo como un engranaje para poder irlas implementando. Y si volvemos a la frase que yo les colocaba, las ideas o los conceptos, podemos decir, pueden ser fáciles, pero implementarlos quizás se puede tornar un poquito difícil, pero no imposible. Entonces, quiero hablarles de por qué usted, si es que es productor, debería implementar buenas prácticas agrícolas y si es que quizás es un técnico, ¿por qué debería conocer acerca de las buenas prácticas agrícolas? Entonces, es importante siempre recalcar que con buenas prácticas agrícolas yo voy a poder entregar productos sanos y de calidad para mejorar la nutrición y alimentación de las familias a las cuales yo proveo estos alimentos. Si usted es productor, es necesario que implemente buenas prácticas agrícolas, que conozca todos los protocolos. Y por ello, esto le va a permitir tener a sus colaboradores, a sus trabajadores saludables, niños que van a las escuelas también, porque todo lo que es buenas prácticas agrícolas colabora y también busca implementar que toda la cadena logística pueda tener de cierta forma unos adecuados procedimientos y procesos. Entonces, habla de diferentes áreas de interés y por ello, con buenas prácticas agrícolas, usted como productor o como técnico va a salvaguardar la sostenibilidad y el acceso a nuevos mercados de alta calidad. Ahora es la tendencia de que nuestros productos, independientemente del cultivo en el que usted esté vinculado,
hablamos de las certificaciones. Y para su conocimiento, buenas prácticas agrícolas de agrocalidad actualmente está vinculado con la normativa Global Gap, ¿verdad? Desde el 2019. Entonces, es importante que se ha homologado estas normativas y es por ende que buenas prácticas agrícolas, la certificación Global Gap, tiene diferentes áreas de interés que se vinculan con las buenas prácticas agrícolas. Entonces, cuando yo soy certificado, cuando yo tengo un sello que me diferencia como productor, o yo quizás tengo como técnico la capacidad de poder asesorar a productores, me va a permitir que como país podamos ingresar a nuevos mercados. Si es que usted es productor, como productor puede ingresar a nuevos mercados. Hay demasiada competitividad. Sin embargo, las certificaciones, la diferenciación en los procesos que usted implemente dentro de su unidad productiva le va a permitir entrar a mercados diferenciados, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre si es que yo no implemento buenas prácticas agrícolas? Tengo productos en mal estado, contaminados, que afectan a la salud de las familias y por ende me ayudan a potenciar esos datos que les compartí hace un momento de la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad? También tengo trabajadores enfermos porque no velo por la inocuidad, por la higiene. De esto también es importante ir mencionando de que sin buenas prácticas agrícolas, los niños no priorizan ir a la escuela y gastan energías en el trabajo agrícola. Y eso es otro punto, no se puede hacer trabajo forzado con niños, ¿verdad? Hay diferentes certificaciones, no solo buenas prácticas agrícolas, hay un sinnúmero de certificaciones que busca y vela también por la salud, la seguridad y sobre todo la buena calidad de vida de los niños, de los trabajadores, ¿verdad? Y también finalmente, con esto buscamos que sin buenas prácticas agrícolas, si usted no implementa buenas prácticas agrícolas, hay pérdida de mercados y productos rechazados por baja calidad de los productos, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros podamos conocer acerca de las buenas prácticas agrícolas y sobre todo de cómo implementarlas. ¿Qué promueven las buenas prácticas agrícolas? Hay diferentes áreas de interés, como lo son la seguridad, la salud y seguridad de las personas. Es importante velar por la salud y seguridad de los trabajadores, la salud y seguridad de todas las personas que están vinculadas en los procesos de producción, post cosecha. Mejora las condiciones de los trabajadores y los consumidores. Busca siempre velar la implementación de la salud y seguridad ocupacional en general. Entonces, es importante siempre tener presente aquello. Las buenas prácticas agrícolas vela también por la salud y seguridad de los trabajadores. Entonces, también otro pilar fundamental es el medio ambiente. No contaminar aguas, suelos, cómo gestionar los desechos, cómo mejorar el cuidado de la biodiversidad, cómo manejar, cómo tener el cuidado de la carga química que nosotros estamos suministrando o aplicando a nuestros cultivos. Y evidentemente, como les he ido mencionando, la inocuidad alimentaria. Productos sanos, que no estén contaminados, que tengan una excelente nutrición, alimentación. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Es importante al momento de poder hacer las implementaciones de buenas prácticas agrícolas, tener una mentalidad de que cualquier alimento, todo tipo de alimento, así sea, por ejemplo, el banano. Normalmente yo me he encontrado con productores que dicen, no, pero es que el banano, el producto el alimento que están consumiendo, el consumidor final, es la parte interna y no es la cáscara. Entonces yo no me importa. Yo no implemento buenas prácticas, yo no hago nada, yo no velo por la inocuidad del banano en este caso, pero ese es un concepto erróneo. Necesitamos velar por todo tipo de producto. Es por ello que yo debo implementar en bodegas,
en la parte post cosecha, en la parte de cosecha, en la producción, en todos los puestos, en todas las áreas inocuidad de los alimentos, independientemente el tipo de producto, independientemente sea manzana, o sea banano, o sea papa, es para todos, ¿verdad? Y también hay un área específica para el bienestar animal, cuando es en el caso de buenas prácticas agropecuarias, como es la certificación de agrocalidad, ¿verdad? Entonces, ahí vela por el cuidado de los animales, alimentación adecuada, etcétera. Pueden ir colocando sus preguntas, estimados participantes, y al final vamos a tener una área específica, un momento específico para poder ir solventando cualquier duda que vayan teniendo, por favor. Y rápidamente quiero hablarles de los pasos que yo debo ir implementando al momento de hablar de certificaciones, de buenas prácticas agrícolas. Entonces, es un conjunto de principios, normas y recomendaciones técnicas aplicadas a la producción. Y cuando yo hablo de las buenas prácticas agrícolas, permítanme un segundito para hacer un poquito más de zoom. Cuando yo hablo de las buenas prácticas agrícolas nos benefician a todos. ¿Ya? Nos benefician a todos porque todo el mundo consume alimentos. Si es que todos podemos implementar buenas prácticas agrícolas, todos, ya sea que yo sea ahorita productora o quizás más adelante consumidora, porque en algún momento yo puedo estar produciendo, pero en otro momento yo voy a estar consumiendo. Todos los días yo consumo alimentos. Entonces debo velar por la seguridad alimentaria. ¿Ok? Entonces, rápidamente un poco acerca de los procesos o los pasos de certificación de buenas prácticas agrícolas. Siempre vamos a tener que ver el historial del terreno, el historial de mi unidad productiva, ya al momento de seleccionar el terreno. Si es que hay posibles riesgos de contaminación, si es que hay cuáles son mis linderos, cuáles son mis vecinos, qué tipo de fuentes de agua, que hay otro punto específico para las fuentes de agua, pero al momento de hablar de certificaciones de buenas prácticas agrícolas, yo necesito primero establecer todo relacionado a la selección de mi terreno. Después, gestión del suelo. ¿Por qué es importante la gestión del suelo? Porque quizás, como muchos saben, se requieren análisis de suelos. Necesito yo evaluar si mi suelo es agrícola, si mi suelo es apto. Hay muchas, por ejemplo, en la parte ambiental, metiéndome un poquito en la parte ambiental, cuando yo quiero certificar o sacar licencias o fichas ambientales, hay algo específico que se llama los certificados de intersección, que el Ministerio del Ambiente me permite evidenciar si es que mi terreno está en un lugar que es óptimo para la producción agrícola o quizás está en un lugar que es alguna reserva o es a un área protegida. Entonces, por eso el Ministerio del Ambiente emite certificados de intersección a todas las áreas las unidades productivas agrícolas. No solo es para eso es una área, sino también para ver qué tipo de suelo tengo. Mi suelo es apto para la producción agrícola, que hay diferentes tipos de suelo, cuál va a ser mejor para el punto 5, por ejemplo, en el tema de fertilización. Todo es importante en torno a la gestión de los suelos, porque de aquí también se enlaza lo que es drenajes, ¿verdad? Algo tan importante para la producción. En el punto 3, hablando de la implementación de buenas prácticas agrícolas, es el establecimiento del cultivo como tal. Planificar la siembra, dependiendo de los tipos de cultivo, que estudiar a profundidad el tipo de cultivo, las variedades que estoy sembrando, todo el proceso. Vamos a ver un punto más adelante que es el tema de la trazabilidad. Entonces, desde la parte del establecimiento del cultivo, yo ya estoy validando la trazabilidad de todos mis productos.
Después están las labores culturales relacionadas al cultivo como tal, todo el tema, por ejemplo, de labores, de prácticas culturales específicas del cultivo, qué sé yo, en banano un tema de enfunde o aporcar las plantas. Hay diferentes prácticas que ya son establecidas para cada cultivo, pero las buenas prácticas agrícolas me permiten estar evaluando que esas que esas labores culturales yo las esté ejecutando de una manera eficiente, que esté dando el mantenimiento adecuado a aquellas labores culturales, ¿verdad? De ahí en el tema de la fertilización, también es el uso adecuado de fertilizantes que sean de cierta manera vinculantes con el punto número 2 para la gestión de los suelos y la correcta producción de los cultivos. En el punto número 6, perdón un segundito, perfecto. En el punto número 6, protección de los cultivos, es todo lo que es relacionado al manejo integrado de plagas, evaluar una plaga, identificación de plagas, que usted tenga conceptos básicos de cómo identificar un hemimetábolo, un holometábolo, qué tipo de insecto es, cuál es su comportamiento, todo relacionado al manejo integrado de plagas, de qué se alimenta aquella plaga, ¿es una plaga o es un insecto benéfico? Todo lo relacionado al manejo integrado de plagas, usted tiene que tener el conocimiento para poder implementar y poder prevenir, monitorear, evaluar efectivamente todas las posibles plagas, posibles insectos plagas presentes en su unidad productiva o en la unidad productiva de los productores que usted asesora. Es indispensable para buenas prácticas agrícolas todo lo relacionado a la calidad del agua, el uso del agua, asegurar una correcta, siempre en buenas prácticas agrícolas, por ejemplo, en la certificación de buenas prácticas agrícolas le van a solicitar que usted tenga un análisis de agua, si es que está utilizando agua de pozo, agua de canal, agua de riego, ¿verdad? En este caso, buenas prácticas agrícolas es el agua que yo estoy utilizando para el procesamiento, ¿verdad? Para la producción. Porque ¿qué es buenas prácticas agrícolas? Yo intento velar por la higiene, la inocuidad. Hay otra certificación que se llama, quizás muchos de ustedes la han escuchado, Rainforest Alliance, y esta certificación, en cambio, en el tema de agua, me solicita que yo, aparte de tener análisis de agua, de la calidad de agua que yo recibo, haga análisis de agua, de la calidad de agua que yo estoy regresándole al medio ambiente, por carga química, por sólidos suspendidos, por diferentes tipos de contaminantes que quizás nosotros podemos, después de todo nuestro proceso productivo, arrojar al medio ambiente, ¿verdad? Pero en buenas prácticas agrícolas es la calidad de agua que yo estoy utilizando para velar por la higiene y la inocuidad. Cosecha, post cosecha, transporte, todo el tema de manipulación, implementación de las áreas, las instalaciones. Justo en breve vamos a ver un tema de los ejemplos, unos ejemplos prácticos en torno a las implementaciones, a prácticas que normalmente nuestros colaboradores quizás realizan en la unidad productiva y uno dice, está bien, pero en realidad para buenas prácticas agrícolas no es correcto. Entonces, también otro punto, el 10, es seguridad, higiene y protección del personal, velar por cada puesto de trabajo que estén con todo su equipo de protección personal, que conozcan los posibles riesgos que se puedan presentar, incidentes, posibles accidentes que se puedan presentar. Adicional a esto, velar siempre por el cuidado de los colaboradores y sobre todo en la parte agrícola, ¿cuál es el punto más amplio? ¿Quién me puede decir? En seguridad e higiene, en protección del colaborador. ¿Qué punto en agricultura? ¿Cuál es el punto más susceptible para los trabajadores? ¿Quién me puede ayudar? Pueden encender sus micrófonos si desean para que sea un poquito más participativo. En salud y seguridad, ¿qué área creen que es más vulnerable? Ingeniera, buenas noches. Le saluda el ingeniero Álvarez. ¿Cómo le va? Buenas noches, ingeniero. Ahí lo que tiene que ver es la seguridad del campesino o el agricultor, porque dependiendo qué producto va a utilizar en el cultivo,
pongámosle que sea un quemante o algún insecticida o fungicida. Eso tiene que ver. Correcto, Luis. Excelente, ¿verdad? El área que en la parte agrícola para el trabajador es más vulnerable, más susceptible, es el manejo de los agroquímicos. Entonces yo debo velar independientemente, si es que soy un técnico, dar capacitaciones, enseñar a los trabajadores y cómo se implementa una buena prácticas de salud y seguridad ocupacional. Y si es que soy productor, también enseñar, capacitarme para saber cómo es el manejo adecuado de los agroquímicos. Muy bien, Luis, muchas gracias. Verá, le voy a contar algo. Yo como soy asesor de almacenes agropecuarios por parte de Agrocalidad, eso Excelente. va de acuerdo a la resolución 203 en el manejo y expendio de productos tanto agrícolas como veterinarios, para Así es. darle ciertas normas, ciertas adecuaciones en el almacén para que no haya, para que puedan evitar tipos de sanciones que van de acuerdo a las lesiones graves, muy graves y que por último hasta puede ser clausura y una multa hasta de 10 salarios básicos. Excelente, muy buen aporte, estimado Luis. Correcto, hay muchas regulaciones de agrocalidad, hay muchas resoluciones, perdón, de agrocalidad que van haciendo, reglamentando las diferentes áreas, almacenamiento, la parte de transporte, post cosecha, producción. Lo vamos a ver un poquito a mayor profundidad, pero es importante siempre mencionar que todo está regulado. Para todo hay una regulación, hay una resolución y como bien mencionó Luis, si es que hay algo que yo tengo que implementar, algo que yo tengo que realizar y no lo estoy haciendo, también hay sanciones, ¿verdad? Entonces es importante mencionar esto y como último punto en el tema de la implementación de buenas prácticas agrícolas está el tan famoso sistema de trazabilidad, todo el tema de documentación, de registros. Precisamente estoy dando clases con el colegio alemán a 500 pequeños productores netamente de banano y justo en el tema de trazabilidad es curioso poder identificar que la mayoría, y quiero hacer la pregunta, dejarla abierta, ya sea usted como Luis, que es técnico, ¿verdad? En el área de ventas, asesorías técnicas, o quizás hay muchos aquí productores, independientemente el rubro o el área específica en donde usted esté, trazabilidad es 1000% importante, es súper importante, es un punto clave en las buenas prácticas agrícolas y si usted no lo lleva adecuadamente, hay muchos riesgos que se presentan a raíz de no hacer una adecuada implementación de la trazabilidad de los documentos. Por ahí, quizás si usted ha ido al sector público, siempre hay papeles por todo lado en donde indican lo que no se registra no existe, ¿verdad? Actualmente nos manejamos en un mundo en donde no está registrado. ¿Yo cómo voy a decir, sí, yo lo registré, yo firmé, yo apliqué, yo hice esto, ¿verdad? Es por ello la necesidad de una implementación adecuada de la trazabilidad de los documentos desde que usted ha tomado la decisión de hacer la implementación de la granja, por decirlo así, de la granja a la mesa. Esa es la trazabilidad. Desde que siembra las plántulas, las semillas, el laboratorio que le vendió o el vivero que le vendió, ¿verdad? Las semillas, hasta el consumidor final. Eso es la trazabilidad. Garantizar la buena labor desde campo hasta el consumidor final. Y todos estos aspectos que les he indicado actualmente, que son 12 puntos que son importantes en la implementación de buenas prácticas agrícolas, se vinculan con todos los pilares: inocuidad, cuidado y manejo del ambiente, seguridad laboral, es importante. Y solo para ir cerrando esto y darles unos ejemplos, los beneficios de las buenas prácticas agrícolas es que normalmente yo puedo vincularme a precios diferenciados por la calidad e inocuidad que yo estoy brindando a mis consumidores, negociar mejores precios, porque yo me estoy diferenciando del resto.
tengo accesos a mercados más exigentes y en la medida que yo voy implementando más certificaciones, a veces hay certificaciones tan específicas para nichos de mercado tan específicos en Europa, en Asia, en Estados Unidos, que el solo implementar esas certificaciones ya me permite ampliar toda mi cartera de clientes internacionalmente, en el caso de exportaciones, ¿verdad? Aumento de la competitividad por reducción de costos de producción. Créanme que si es que ustedes son unos excelentes implementadores de buenas prácticas agrícolas, ustedes van a ver que van a ir mejorando procesos y al simple hecho de mejorar procesos que ustedes dicen, ay, no, es que yo siempre lo hacía así o yo siempre lo manejaba así, van a ir viendo que se van ahorrando recursos, van a ir siendo más eficientes aún con la parte financiera. Precisamente en todo esto, justo yo les colocaba, como mencionaba la ingeniera Mabel, dentro de mi currículum profesional, actualmente estamos con todo este proyecto con la GIZ, que es la cooperación alemana y con el colegio alemán, y estamos capacitando a 500 pequeños productores, y miren cómo se llama el programa de educación dual. ¿Qué es educación dual? Es que es práctico y teórico, ¿verdad? El productor va haciendo la práctica ahí mismo en producción bananera sostenible dirigido a pequeños productores en regiones de origen clave en Ecuador. ¿Y cuál es el objetivo principal de todo esto? Mejorar productividad. Mejorar productividad. Y cuando yo mejoro mi producción, estoy mejorando mi productividad. Y esto me permite ser más eficiente con todos los procesos de implementación. Y aquí es independientemente el cultivo. Y ese es el cuarto punto, mejorar la productividad. Y el quinto, mejorar la calidad de vida de los productores, de sus trabajadores, mejores ambientes laborales, mejores formas de hacer agricultura, porque se puede hacer una agricultura sostenible al momento de implementar prácticas sencillas que quizás usted dice, uy, pero es que me cuesta, pero a veces no tengo que invertir tantos recursos para hacer las cosas bien. Eso, mis estimados participantes, les voy a colocar algunos ejemplos prácticos de lo que es las buenas prácticas agrícolas y lo que no es las buenas prácticas agrícolas. Y me gustaría, así como nuestro querido Luis participó, que hayan más personas que participen y me puedan ir indicando de estas fotografías. Almacenamiento de bodegas. ¿Qué observan aquí? Ya les estoy dando la polla, ¿verdad? Ya está ahí el tema de cuál está mal y cuál está bien. Pero, ¿por qué creen que está mal? Netamente aplicando buenas prácticas agrícolas. ¿Quién se atreve a decir? ¿Quién abre el micrófono? Ingeniera, las cajas están pegadas a la pared y eso permite humedad. Y faltan los palos. Excelente, Eso es Luis. manejo. Perdón, ¿me puedes repetir que no escuché la última parte, por favor? Ese es el mal manejo adecuado de lo que tiene que ver en el área de almacenamiento. No posee los pallets para que no entre la humedad, más claro, no entre algún residuo. Correcto, excelente, Luis. Muy bien, hay resoluciones de almacenamiento de productos, tanto de empaque, en este caso son cajas de cartón, y también de cómo yo debo estar disponiendo. Y hay, dentro de la certificación de buenas prácticas agrícolas de agrocalidad, hay ítems en donde regula todas las partes de almacenamiento. No es permitido, independientemente del cultivo, que el almacenamiento de los materiales de empaque o de cualquier producto, si usted también aquí tuviéramos un herbicida, un fertilizantes, no deben estar directamente almacenados al suelo. Siempre deben tener pallets en donde se almacena, ¿verdad? En el caso de fertilizantes agroquímicos por tema de derrames, se recomienda pallets plásticos o muchas certificaciones permiten el tema de recubrir los pallets de madera con plástico para que no haya ningún tipo de contaminación por algún derrame. En este caso específico de cartón, como bien mencionaba Luis, es netamente colocarlos sobre pallets
y que no estén pegados a la pared por temas de humedad, sino que haya un distanciamiento adecuado. También lo regula, qué pena que en esta fotografía no está, pero el distanciamiento es entre 30 a 50 centímetros según la norma. Entonces debemos nosotros siempre tener eso presente. Muy bien. Inge, disculpe, ahí le voy Cuéntenos. a captar algo. En lo que tiene que ver en los almacenes agropecuarios, debe existir un kit antiderrames, lo que puede ser acerrín, arena, tierra, una pala y una escoba. Eso tiene que Excelente. haber. Excelente, Luis. En caso de que yo aquí, en vez de cartón, yo tenga productos agroquímicos, yo tenga fertilizantes, debo tener mi kit antiderrames, una zona en donde yo pueda utilizar ese kit, como bien mencionaba Luis, acerrín, arena, que son materiales absorbentes para que se pueda recoger quizás el derrame que pudo haber provocado. Acá, ¿qué opinan de esta fotografía? ¿Está bien? A ver, por ahí encendió José Centeno. José Centeno creo que fue alumno en el programa de educación dual. A ver, ¿quién desea participar? ¿Qué observan en esta fotografía, estimados? ¿Está bien? ¿Está mal? No, está bien. No está bien, Cristian Castro. ¿Por qué no está bien? Porque a los lados podemos apreciar una bomba de fumigar, en la cual puede tener algún químico tóxico que puede contaminar el agua. Excelente, Cristian. Muchas gracias por su participación. No está bien. Y esto es algo que comúnmente yo veo en diferentes cultivos. Normalmente el trabajador, ay, que me muero de hambre, dejo botada la bomba del herbicida, de cualquier producto, al lado de alimentos. Entonces, por eso yo debo implementar buenas prácticas agrícolas. Esto es una práctica incorrecta que yo esté almacenando momentáneamente o temporalmente el agua con el que consumen los trabajadores al lado de una bomba, o mejor dicho, yo colocar una bomba al lado del agua donde, de consumo humano, ¿verdad? ¿Por qué? Por higiene, por inocuidad, ya no solo de los alimentos, sino por la salud y seguridad de los trabajadores, ¿ok? Entonces, todas esas prácticas son importantes. Y bueno, aquí les traigo difícil, pero miren todas estas fotografías. ¿Qué opinan? Hablando netamente del equipo de protección personal, ¿qué opinan de estas fotografías? Acá mano izquierda. ¿Quién? Aprovechen y participen. Se vale la pena equivocarnos, pero es importante participar. El manejo irresponsable. Muy Genera. bien, manejo irresponsable, Luis, pero ¿por qué? Me gustaría que Porque me no, digan, a ver, tal ¿por persona qué? tiene esto. Dije porque no, como dice ahí, no hay un manejo adecuado en el kit de protección humana, que tienen que utilizar guantes, botas, overol, gafas y una gorrita para hacer ese tipo de manejo, porque hay productos químicos que utilizan en el banano. Correcto, Luis. No están haciendo un uso adecuado del equipo de protección personal. A mano izquierda, viendo de frente, ustedes tienen aquí, normalmente en cualquier producto, ¿verdad? En cualquier cultivo, el trabajador, por buenas prácticas agrícolas, por higiene, por inocuidad, no puede estar con camisetilla, con BBD, con, ay, es que me muero de calor, nada. Tiene que estar por lo menos con manga corta, pero hasta 3/4, o normalmente buzo. Lo utilizan por temas de contaminación, sudor. Hay normas estrictas de higiene y inocuidad de los productos que restringen todo tipo de del equipo, no solo de protección personal, sino del uniforme que los trabajadores deberían estar utilizando. La primera fotografía. La siguiente fotografía, quizás para los que no están muy relacionados con banano, pero ocurre en todos los cultivos,
Este señor de aquí, este colaborador, está utilizando la funda que supuestamente yo debería tener un mandil, es la funda donde se mete el banano. Entonces, eso es una práctica incorrecta para la higiene y la inocuidad de los alimentos. ¿Por qué? Se me acaba el proceso de la fruta y justo me faltó una funda. O normalmente ocurre también con el cartón, que lo pisan, que lo ocupan como basurero. Justo me faltó un cartón. Ay, ¿qué es lo que corro a hacer? Utilizar el que el trabajador lo estaba utilizando como mandil o el que el trabajador lo estaba utilizando como bodega, ¿verdad? Donde mete los alimentos. Hay otras fotos bastante interesantes en torno a eso. Entonces, el equipo de protección personal debe ser el equipo de protección personal, mi mandil bien utilizado y nada de material de empaque. Acá, imposible manejo de la parte post cosecha o en campo, en sandalias, chancletas, como usted la llame, ¿verdad? Zapatos abiertos no, por la seguridad de los trabajadores. Y en esta parte de acá no se aprecia muy bien, pero este señor en la parte, en el bolsillo de la parte trasera, tiene un curvo, que es con lo que están haciendo el corte de los gajos de banano, y ese curvo es una herramienta cortopunzante que si es que yo hago una mala práctica, puede haber algún peligro de algún accidente o incidente al trabajador. Normalmente, si es que yo manejo machetes, curvos, cualquier herramienta cortopunzante, yo debo tener alguna vaina, creo que todos conocemos, ¿verdad? Una vaina como la de las navajas. Entonces, esa es otra área por mejorar en buenas prácticas agrícolas. Utilizar todo tipo de vainas que son sencillas de realizar para todas las herramientas cortopunzantes. ¿Correcto? Tijeras, etcétera. Y en las buenas prácticas, pues aquí nuestro colaborador de acá ya tiene el mandil, tiene sus botas, acá en la parte de fumigación tiene todo su equipo de protección personal. Ay, permítanme hacerlo un zoom más grandecito. Su equipo de protección personal en torno a lo que es la parte de fumigación post cosecha, que hay algún producto que se aplica que necesita tener todo su equipo de protección personal. Y para terminar esta parte, sí, muy bien, para terminar esta parte, me gustaría indicarles que, por ejemplo, la cofia, la redecilla, que se utiliza normalmente para todos los procesamientos de cualquier tipo de cultivo, eso no es un equipo de protección personal, eso es un equipo para salvaguardar la higiene y la inocuidad de los productos, porque yo no me estoy protegiendo con eso el cabello, sino que estoy protegiendo de que mi alimento, si es que se me cae algún cabello en el producto, no hay alguna contaminación por cabello, ¿verdad? Qué feo que es que a uno le venga cabello, pelo en cualquiera de los alimentos. Entonces, lo mismo ocurre con la parte de procesamiento post cosecha de cualquier cultivo. ¿Correcto? Entonces, esto es las buenas prácticas agrícolas. Eso es la importancia de poder implementar buenas prácticas agrícolas. Hay un sinnúmero de ejemplos en torno a buenas prácticas agrícolas que ustedes deben velar por su implementación. Querida Mabel, no sé si es que procedo yo o usted desea continuar con esta parte, por favor. Creo que, mi estimada ingeniera, lo que podemos hacer es, ¿qué tenemos nosotros un evento próximo que comienza el próximo lunes? Es exactamente buenas prácticas agrícolas en todo cultivo. Nos han pedido, correcto. Este es un tema que ya lo hemos dado por algunas ocasiones y quisiéramos que ustedes sepan primero qué es lo que van a ver en esta capacitación. Es una capacitación de una semana, 20 horas académicas. Tendrán un certificado de aprobación con ejercicios prácticos y con parámetros de aprobación, que será la evaluación, la participación y también la asistencia. Entonces, mi estimada ingeniera, ¿qué es lo que vamos a ver en esta capacitación, en este evento? Correcto, estimada Maribel. En el día 1, que viene a ser el día lunes, vamos a definir las buenas prácticas agrícolas, los pilares de las buenas prácticas agrícolas, un poco como lo revisamos ahora, pero a mayor profundidad, pilar por pilar. La higiene y la inocuidad de los alimentos, la salud y seguridad ocupacional, el cuidado ambiental, las diferentes normas que rigen todos estos pilares de las buenas prácticas agrícolas. El día 2, material vegetativo, vamos a ir pasando por cada
punto de las buenas prácticas agrícolas: material vegetativo y de propagación, uso y manejo de los suelos, siembra y trasplante, las labores culturales, la protección de los cultivos. Vamos a hablar mucho acerca del manejo integrado de plagas y enfermedades, manejo de agroquímicos y fertilizantes, manejo del agua, riego y drenaje, y vamos a siempre tener estudios de caso para que ustedes puedan, así como vimos estas fotitos, ir viendo lo que está bien, lo que está mal. Y el día 3 vamos a seguir chequeando lo que es prácticas de cosecha y post cosecha, adecuación y mantenimiento de áreas, herramientas, instalaciones, el sistema integrado de gestión, que es tan importante para la trazabilidad, para las capacitaciones al personal, la documentación en general, pasos para una certificación, procedimiento para la certificación de buenas prácticas agrícolas. Seguimos con nuestros estudios de caso, y los días 4 y 5 vamos a estudiar la norma de buenas prácticas agrícolas. Cómo implementar las buenas prácticas agrícolas, y vamos a ir revisando criterio por criterio y cómo implementarlo de la norma nacional vigente, de los diferentes criterios de evaluación, y vamos a tener ejemplos de cómo realizar una correcta implementación de acuerdo a los criterios que vamos a ir chequeando. Eso es, mi estimada Maribel, estimados participantes, alumnos. Vamos a ir chequeando todo esto. Muchas gracias. Aquí viene un tema de preguntas. Por favor, si alguien necesita alguna pregunta, alguna aclaración en el tema primero de lo que hemos visto en este webinar de buenas prácticas, y también en el tema de este evento, de esta capacitación, para las personas que se han registrado, sean ustedes, recomendados de ustedes, de las empresas donde ustedes trabajan, o de las empresas que ustedes tienen, si son posiblemente dueños de un proceso de cultivos, vamos a tener un descuento especial, ¿sí? Que han hecho la gestión de reunirnos y de seguir todo este proceso de este webinar. Entonces, si es que tienen alguna pregunta, por favor, háganos saber en este momento. Buenas noches. ¿Certificación de PA es por un cultivo o se puede certificar una finca agrícola? Hay una pregunta para usted, ingeniera. Claro que sí, Yalil Arevalo. Correcto. Buenas noches. ¿La certificación de buenas prácticas agrícolas es por cultivo o se puede certificar una finca agrícola? ¿Qué tipo de finca agrícola tiene? Normalmente la de buenas prácticas agrícolas se realiza por cultivo, pero dependiendo del giro de negocio que usted tenga. No sé si es que nos puede indicar qué tipo de agrícola, a qué se refiere, como policultivo. Claro, si es que es una finca con diferentes cultivos, también evidentemente se debe y se puede certificar buenas prácticas agrícolas, y se va rigiendo de acuerdo a los diferentes cultivos. Si desea puede mencionar los cultivos que usted tiene, pero normalmente Agrocalidad tiene para cada tipo de cultivo algunos requisitos específicos, pero buenas prácticas agrícolas es muy similar en todo. Algunos cultivos piden unas cositas más, unas cositas menos, dependiendo de los procesos post cosecha. Hay temas específicos que varían, pero en general es muy similar. Entonces, en su caso, Yalil Arevalo, se puede y se debe realizar la certificación de buenas prácticas agrícolas. Correcto. Excelente. Naranja, café, caña de azúcar, mango y esponjo de un bebé. Correcto, sí. Todo eso es certificable de buenas prácticas agrícolas. Varían un poquito algunos procesos, por ejemplo, en torno al café, a la caña de azúcar, pero es muy similar, muy similar. La implementación de buenas prácticas agrícolas es homologado en general para todos los tipos de cultivos. Correcto. ¿Alguien tiene quizás otra pregunta? Bueno, ¿cuál es la logística para la próxima semana, para la capacitación para el evento? Va a ser el del día de lunes a viernes, comenzamos el 16 y terminamos el día 20, y va a ser de 18 horas a 21 horas en modalidad online, quiere decir con el capacitador, en este caso la ingeniera Anastasia Mora, nos va a compartir todos los temas que hemos visto.
tendremos un certificado de aprobación y ustedes estarán listos justamente para que puedan certificar a sus empresas, a sus fincas sobre este tema. Adicionalmente, a las personas que han participado y que se han registrado en la noche de ahora, pues nosotros vamos a otorgar un certificado de asistencia a este webinar. Así que quisiéramos saber qué opinan, qué les pareció este webinar, cuáles son sus comentarios. Abuelita, buenas noches, soy Fabricio Crespo. Ah, Buenas Fabricio, noches, qué ingeniera gusto, Anastasia. Fabricio. Sí, sabes que la verdad es que yo no tengo finca, pero mi afición es por el cultivo normal en mi casita, ¿no? Las plantitas ornamentales. Pero me pareció muy interesante el tema de la trazabilidad, así como el tema del manejo adecuado de las fertilizantes, las normas de seguridad y salud ocupacional. Me pareció muy interesante el webinar. Abarcó muchas cosas y aspectos técnicos, pero de un modo muy, muy didáctico. Les agradezco mucho. Gracias, Fabricio. Gracias por unirte a este webinar. Bueno, me están preguntando cuál es el costo. El costo para las personas que se han registrado en este webinar va a ser de $60. El precio normal está en $90. Y obviamente, si tienen ustedes más participantes o recomendados, mantenemos el mismo costo. Lo que queremos es pues difundir, ayudar con la sociabilización de este tema de buenas prácticas agrícolas a nivel de todos los cultivos. Bueno, aquí también te dice, me parece muy interesante el tema. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Alguien más que tenga alguna duda? ¿Alguien más alguna duda tenga? Yo no tengo una duda, más que todo es agradecer por este tiempo. Creo que es como abreboca muy funcional, deja muchas expectativas de lo que potencialmente dará el curso y pues solamente agradecer. Es muy interesante la parte de BPA y me da muchas expectativas saber que al poder cumplir con esa certificación uno puede generar valor agregado a su producto. Entonces, bueno, me parece interesante conocer sobre estos temas. Gracias, Pablo. Muchas gracias, ingeniero. También Pablo es uno de nuestros instructores, de nuestros capacitadores de talentos. También muchas gracias de mi parte, ingeniera, habernos capacitado en algo que ya a ciertas personas no tenían en cuenta cómo hacer el manejo adecuado de ciertas cosas, ¿no? Y estamos a las órdenes acá, ingeniera, acá en Quilindé. Muchas gracias, Luis. Mucho gusto. Gracias por su participación también. Muy amable. A Luis, vamos a tomarle la palabra, Luis, que dice que estamos ahí a las órdenes. Entonces nos seguiremos para Quilindé. Claro, ingeniera, cuando ustedes deseen acá, yo como tengo buenas relaciones con el ente de agrocalidad, algún rato podrías ayudarle. Manejo también agricultores, manejo almacenistas, lo que tiene que ver en tema de capacitaciones. Cualquier cosa, estoy a las órdenes. Gracias, Luis. Chévere, Luis. Muchas gracias. Gracias, Tan. Gracias, dice, gracias por el tema impartido. Muy buena la explicación. Sí, la ingeniera Anastasia Amor es muy, como decían, muy didáctica, se entiende. No sé si podremos prender un ratito a la pantalla para tomarnos una foto y que nos quede la evidencia de que hemos estado en este webinar. Para conocerlos un poquito también. Sí. Gracias, Juan David. Gracias, ingeniero Pablo. Muchas gracias. Hay gente conocida, gracias.
Listo, Tranquilo, José. José. Muchas gracias. Muchas. No importa que estemos un poquito despeinados, dice. Tomémonos una fotito. ¿Quién nos ayuda con una pequeña foto? No puedo activar mi Yo cámara. le puedo Como que- tomar la foto y le comparto, ¿ya? A ver, Ya, ahí un ratito sonriendo. nada más que como... A ver, yo me sacaré los lentes, ¿no? A ver, sonrían ahí. 1, 2 y 3. Listo, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, la invitación está hecha. Yo les voy a escribir igual por interno cada uno de ustedes para concretar su participación en este evento, ¿sí? Sería gestionar este descuento que tenemos, ¿sí? Que es importante para que se puedan participar. Muchísimas gracias y las personas que deseen el certificado, por favor, escríbanme y lo gestionamos, ¿sí? Muchísimas gracias a cada uno. Anastasia, como siempre, muchísimas gracias. Yo aprendo un montón también. Yo que estoy en este tema un poco ignorante, pero muchísimas gracias la explicación. Yo sé que el evento se va a tratar más a detalle y obviamente como una vez más y los eventos que hemos hecho con Anastasia han sido todo un éxito. Así que muchísimas gracias con todos, ¿no? Gracias por haber estado en este webinar. Gracias a todos. Estamos a la hora. Muchas gracias, una linda noche. Que pasen bien. Gracias Fabricio por estar. Gracias, hasta luego. Hasta luego, Juan David. No, hay otra cosa, el certificado no tiene ningún valor, ¿no?